¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos ya en Mateo capítulo 28. Estamos ya para terminar este capítulo que ha sido de gran bendición. Solo quiero pedirte que si puedes compartir este video para que muchas otras personas puedan alcanzar este mensaje y que podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Amén. Y quiero leer en Mateo capítulo 28 y voy a leer únicamente el versículo 19. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Jesús les da esta gran responsabilidad a los discípulos y no solamente a ellos, sino a todas las personas que fuéramos a creer en Él después de ellos, a través de la palabra de ellos. Y ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Y mirábamos que este es un mandato, no es si nosotros queremos, si nosotros nos sentimos bien o deseamos compartir la palabra. Es una ordenanza de parte de Dios y tenemos que ser obedientes. Y este pasaje hablamos precisamente de que muchas veces la gente se preocupa únicamente por hacer creyentes, de que la gente crea en Jesucristo y ya es todo. Pero sí, el ser creyente es como el primer paso. No podemos ser discípulos de Jesús si no creemos en Él. Tenemos que aceptarle como Señor y Salvador. Pero de ahí viene toda una aventura, de ahí viene todo un caminar, un aprendizaje. Debemos de ir creciendo, de ir madurando. Pero para poder nosotros hacer discípulos, es lo que estábamos viendo el día de ayer, tenemos que convertirnos nosotros en unos discípulos, ¿ok? Y miramos las características o miramos algunas de las cuales, algunas de las cosas que debe de tener un discípulo. Es una persona que es un aprendiz, una persona que simpatiza con el líder, que sigue sus pasos, que sigue su manera de hablar, su manera de ser, su manera de comportarse. Y miramos el ejemplo de Pedro el día de ayer, de cómo cuando él iba siguiendo a Jesús, cuando lo habían aprendido, estaba ahí tratando de escuchar y estaba entre la muchedumbre y la gente lo identificaba inmediatamente. Le decía: hey, tú eres uno de los Galileos, tú eres uno de ellos. Y él decía: no, ¿y cómo no? Y una mujer le dijo: sí, tú eres uno de ellos porque hablas como él, te comportas como él, te vistes como él. O sea, no lo podía negar. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Empezó a hablar y empezó a maldecir, algo que no estaba acostumbrado. O sea, era su manera de ser, de comportarse como Jesús se comportaba, y tuvo que comenzar a ser una persona diferente. Empezó a maldecir, empezó a decir cosas incorrectas. ¿Para qué? Para que ellos miraran que no se estaba comportando como Jesús. Pero entonces miramos aquí la gran diferencia. Entonces nosotros como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús para que nos estemos impregnados de su presencia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la lectura de la palabra. Tenemos que pasar mucho tiempo en oración, como lo hacían los discípulos y también como lo hacía Moisés. Miramos cómo Moisés subía al monte Sinaí y ahí pasaba días enteros. Es más, en una ocasión duró no sé cuánto, creo que 30 días allá, y el pueblo dijeron: no, pues ya Moisés ya se murió, o sea, ¿cómo va a estar tanto tiempo allá? Pero cuando bajaba Moisés, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque pasaba dentro de la presencia de Dios y el rostro de Dios resplandecía de Moisés. Entonces es parte de nuestra responsabilidad pasar mucho tiempo en la lectura, pasar mucho tiempo en oración, y quizás no para que nuestro rostro resplandezca, pero sí aprender de Él, de su amor, de su palabra. Es parte de nuestra responsabilidad convertirnos en algunos discípulos. Y vamos a ver algunas de las características. Esto es importantísimo. Quizás vamos a tomar algunos días para poder explicar este pasaje, pero vamos a ver algunas de las características que tiene un discípulo.
Y el número uno que quiero hablar el día de hoy es de la obediencia. ¿Ok? Si realmente una persona es discípulo de Jesús, debe de ser obediente. Fíjate, hay una cita que dice en Juan capítulo 8:31, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, ¿qué está diciendo? No significa que voy a agarrar los mandamientos y los voy a guardar en un cajón. Significa que debemos de obedecer los mandamientos que Dios nos ordena. Si realmente nosotros nos convertimos o queremos convertirnos en discípulos de Jesús, que es una ordenanza, no es una opción si nosotros queremos o no, Dios nos lo está mandando, tenemos que ser obedientes. Bien sencillo. Cuando conocíamos la palabra, cuando no conocíamos la palabra, era una cosa. Pero ahora que conocemos la palabra, tenemos la gran responsabilidad. Creo que todos hemos sido desobedientes en algún momento de nuestra vida y pues la gracia de Dios nos justifica. Pero ahora que nosotros sabemos, no tenemos justificación, ¿ok? Entonces debemos de comenzar a ser obedientes. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, ya tenemos cerca de 16 años como pastores aquí en Tijuana, que muchas personas, reciben la palabra y como que les dicen, ¿sabes qué? Qué bonita palabra. Sabemos que es de parte de Dios, pero les cuesta trabajo obedecerla. O sea, se deleitan en la palabra de Dios, saben que es la palabra de Dios y saben que Dios les está diciendo que hagan algo, pero en el momento de actuar fracasan. Entonces son personas inmaduras que no han tomado esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a ser obedientes, venga lo que venga, voy a obedecer a la palabra de Dios. Amén. Así es que cuando no conocíamos era una cosa, pero ahora que ya sabemos, es más, la Biblia lo menciona como que es transgresión. O sea, fíjate, quiero leerlo, está en Gálatas capítulo 2, versículo 18. Si gustas acompañarme. Dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto de la ley, a fin de vivir para Cristo. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice que si las cosas que yo antes destruí, las mismas vuelvo a edificar. O sea, lo que está hablando aquí de la ley, y está hablando de que si nosotros antes cometíamos o hacíamos ciertas cosas y dejamos de hacerla, y nuevamente comienzo a hacer las cosas ya a sabiendas, se llama transgresión. Porque cuando no sabía, dices, bueno, pues en ignorancia lo hacía. Pero ahora ya sé la ley, ahora ya sé la palabra de Dios y a pesar de que yo la sé, digo, no me importa, quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer o lo que hacía antes. Eso es una transgresión, amén. Y debemos de tener mucho cuidado porque hay personas que les gusta seleccionar. Somos muy selectivos en la palabra de Dios. Como que algunas cosas no nos cuesta trabajo obedecer. Como cuando la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios. Oh, o sea, a mí me gusta eso, sí, efectivamente. Amén. Gloria a Dios, soy hijo de Dios. Como cuando la palabra de Dios dice que Él es nuestra fortaleza. Amén. Sí, Señor, tú eres mi fortaleza cuando me siento triste, cuando me siento cansado, me siento agotado, cuando ya no puedo más. Nos gusta eso porque Dios nos demanda, Dios nos llama a ser, Él es nuestra fortaleza y a confiar en Él. ¿Ok? O sea, estas cosas nos gustan, pero hay ciertas cosas que nos cuesta mucho trabajo dejar. Como la gente que batalla con su carácter, hay gente que batalla y se enoja y se aira. Y Dios nos dice que debemos de tener templanza, que debemos de tener dominio propio. Y cuando la ira quiere salir a flor de piel, tu espíritu te dice, hey, tienes que tener control, no tienes que estallar, no tienes que lastimar, no tienes que herir, no tienes que abrir tu boca porque vas a dañar, vas a abrir, vas a lastimar a todas las personas. Y ahí nos cuesta trabajo.
O cuando Dios nos manda alguna bendición y ¿sabes qué? Te llegó una bendición que no la esperabas. Dices, gloria a Dios. Pero cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y le pidas perdón a este hermano. O sea, se contrapone con el orgullo y nos cuesta mucho trabajo. Y decimos, ¿por qué? Si esa persona fue la que me ofendió, si esa persona me ha hecho tanto daño, ¿y por qué? Y estamos en rebeldía en contra de Dios. Entonces, hay algunas cosas que nos gusta y no nos cuesta trabajo obedecer, pero hay otras cosas que sí nos cuesta trabajo hacer. Pero debemos de ser obedientes en todo, ¿ok? No solamente en algunas cosas que nos gustan o en otras cosas no. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente como que decimos unas cosas me gustan y otras no, porque sentimos como que Dios no es suficiente. Pensamos que lo que Dios nos está pidiendo es algo malo, pero no. O sea, la verdad, ser obediente a la palabra de Dios es maravilloso. Amén. Es glorioso, porque siempre lo que Dios nos ordena, siempre es para nuestro bien. Porque a veces que tenemos amargura, tenemos odio, tenemos rencor, somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, y son cosas que vamos ahí guardando, y a lo mejor el que mentía ya no miente, o el que se drogaba ya no se droga, o el que se emborrachaba ya no se emborracha, y dices, bueno, esas cosas como quiera, pero hay unas cosas que no les hemos podido entregar a nuestro Dios. Y esas cosas, ¿qué creen? Nos están perjudicando, nos están dañando. Y Dios en su amor nos dice, tienes que dejar eso, tienes que dejar ir, tienes que perdonar, tienes que soltar esas cosas para poder ser libre, para poder que se rompan las cadenas y que el enemigo no tenga ningún argumento en tu contra. Pero así es. Y no solo hoy en día, eso ha existido todo el tiempo. El ser humano tiene una tendencia a hacer lo malo, que nos gustan las cosas buenas, pero nos cuesta trabajo obedecer. Pero a través del dolor, a través del sufrimiento, es donde nosotros aprendemos obediencia. Fíjate, miramos aquí los discípulos. ¿Cómo los discípulos? O sea, cuando estaban con Jesús, estaban bien bonito. O sea, Jesús multiplicaba los peces, multiplicaba los panes y todo maravilloso. Pero cuando Jesús les hablaba fuertemente, o es más, cuando vino la persecución, cuando vinieron y aprendieron a Jesús, y Jesús les dijo, heriré al pastor y se esparcirá el rebaño. Y Pedro decía, no, Señor, hasta mi vida pondré por ti, o sea, nunca te voy a negar, o sea, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque estaba en la cena, estaba súper bien, estaba en su confort, estaba con Jesús, había un bonito ambiente, estaban comiendo, estaban disfrutando, estaban sintiendo esa atmósfera de gracia. Pero cuando vino la persecución, cuando vino el enemigo, y empezaron, dijeron, oye, Señor, ay, nos van a matar, nos van a golpear, nos van a hacer. ¿Sabes qué hicieron? Huyeron. A un Pedro que dijo que iba a poner su vida por él. Y es más, cuando fue confrontado por estas personas, le dijeron, sí, tú eras uno de ellos porque hablas como ellos. Tus mismas características te delatan que eres un discípulo de Jesús, y empezó a maldecir. ¿Por qué? Porque dijo, o sea, estaba mirando lo que le estaban haciendo a Jesús. Lo están golpeando, lo están lastimando, lo están hiriendo. Yo no quiero, o sea, estaba tratando de huir. O sea, les gustan las bendiciones, pero cuando Dios te demanda a que estés dispuesto a sufrir o a padecer, eso no le gusta a los seres humanos. Miramos lo que le pasó en la vida a Judas. ¿Sabes que Judas era uno de los discípulos de Jesús? Es más, él fue uno de los 70 cuando Jesús los envió de dos en diferentes pueblos y aldeas. Él fue uno de ellos que predicaba el evangelio. Y cuando regresaron, Jesús se sentó con ellos y le dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Oh, maestro, algo maravilloso. O sea, miramos milagros, miramos prodigios, miramos cómo aún hasta los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, Judas también tenía ese poder y esa autoridad que Dios le había entregado, pero se siente como que no era suficiente. Siempre estaba buscando algo más, ¿ok? Y quería esas 30 monedas de plata. Le gustaban los milagros,
le gustaban los prodigios, pero cuando ya le demandaba que tomara su cruz y lo siguiera, dijo, no, yo quiero las cosas de este mundo, yo quiero el amor al dinero, eso me gusta. O sea, voy a vivir cómodo, voy a poder comprar una casa, voy a tener ropa buena, voy a poder estar a la altura de los fariseos, voy a tener cierto prestigio. El dolor, sufrimiento, no. Las cosas buenas, sí. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Hay muchos lugares donde se les ofrecen cosas buenas, donde les ofrecen bendiciones y les ofrecen prosperidad, y esos lugares están llenos. Pero cuando Dios te demanda que tienes que padecer, así dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, y tienen que padecer, tienen que sufrir. O sea, el tomar la cruz significa sufrimiento, significa dolor y significa aún la muerte. Eso es, debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si tú te quieres convertir en un verdadero discípulo de Jesús, tienes que estar dispuesto a padecer. No solamente a las cosas buenas, sino obedecer. En todo, miramos la vida de Jesús. Jesús, en el último momento de su vida, cuando estaba ahí en el monte de Getsemaní, dice, se llevó a sus discípulos, a los 11, porque uno de ellos había ido a entregarlo. Dijo, ayúdenme a orar, porque la verdad, el corazón, o sea, la parte espiritual está dispuesta, pero la carne es débil. Ayúdenme. Y se iba más adelante y oraba y sudaba como gotas de sangre. O sea, Jesús también estaba padeciendo. O sea, le iba a costar trabajo. Sabía que ir a redimir la humanidad y dar su vida en rescate por nosotros le iba a costar. Pero al final del día, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí miramos que la voluntad de Jesús era contraria a la del Padre. O sea, le estaba costando trabajo. Lo mismo sucede en nuestras vidas. O sea, Dios te va a mandar a hacer cosas que te va a costar trabajo, que va a ser difícil, pero debemos de estar dispuestos a decir, como Jesús le dijo, que se haga, Padre, tu voluntad y no la mía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba obedeciendo al Padre. Y si tú te quieres convertir en un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que obedecer. No nada más en lo bueno, no nada más en las cosas que son más o menos buenas, sino en todo. Obediencia total y absoluta a nuestro Creador. Amén. Vamos a continuar el día de mañana con este tema. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias también por tus comentarios y gracias también por compartir este video. Que tengas un hermoso y bendecido día.